Bueno, Chernobyl, a 40 años, lo conversamos, lo analizamos con Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Alberto, bienvenido. Hola Ramón, ¿cómo estás? 40 años han pasado, ¿eh? Harto. 40 años y han pasado muchas cosas durante ese lapso. Como tú bien dices, Chernobyl ha sido un referente constante a nivel internacional respecto de lo que significa el uso, el manejo, la administración de la energía nuclear. El accidente que ocurre ese día, 26 de abril del 86, se produce en la madrugada producto de una prueba programada para ver si efectivamente, en caso de un corte de la energía eléctrica, los reactores podrían todavía tener algún tipo de energía residual para mantener los sistemas de emergencia, una cosa así. El punto es que la prueba genera un accidente. Chernobyl es una planta nuclear con 4 reactores, es el número 4 el que colapsa, explota. El edificio, esto por supuesto muchos años después, se verifica que no tenía los estándares necesarios para tratar de contener una explosión. Había sido muy difícil, pero el estándar era muy pobre, era muy bajo, y lo que se produce es que el reactor queda absolutamente expuesto a la atmósfera, ardiendo. Y ahí comienza la tragedia que más o menos todos conocemos a lo largo de series, películas, historias, crónicas, Voces de Chernobyl, por ejemplo, escrito por la Nobel de Literatura Alexandra Alisevich, ¿verdad? Bueno, todo esto da cuenta de muchas cosas. Esto ocurre en el contexto de la Unión Soviética, en el contexto de la Guerra Fría. Chernobyl está en lo que hoy es Ucrania, ¿verdad? Y lo que rápidamente se comienza a descubrir es que aquí hubo un problema técnico. Como te digo, muchos informes posteriores dan cuenta que el diseño del reactor, los estándares de seguridad, los estándares de construcción eran deficientes. Y que en el fondo aquí la Unión Soviética había priorizado fundamentalmente objetivos al costo que fuera. Y ese costo fue altísimo. Porque no solamente mueren 2 personas inmediatamente, mueren cerca de 50 o más, digamos, entre bomberos, personal de hospitales, etc. Y lo que ahí pasa es que la Unión Soviética, el gobierno de ese entonces de Mikhail Gorbachev, se demora prácticamente 48 horas en hacer público esto. Sí. ¿Y por qué? Porque la radiación comenzó a expandirse más allá de Ucrania, avanzó hacia Bielorrusia, la propia Federación Rusa, y llegó a Suecia. Y en Suecia es en donde se prenden las alarmas, dicen qué está pasando, porque estamos recibiendo estos índices de radiación. Incluso se calcula que la radiación llegó a países como Alemania y el Reino Unido, en niveles muy inferiores, por cierto, pero que incluso ahí se detectó un pic, un alza de los niveles de radiación. Y claramente ahí la Unión Soviética se ve obligada a reconocer que esto ocurre, no solamente en términos de informar a su ciudadanía, sino también reconocerlo ante el resto del mundo. Lo cual es un golpe duro para la Unión Soviética, porque eso pone en jaque, pone en cuestionamiento la calidad de su tecnología nuclear. Y a partir de ahí lo que queda es la contención. Se comenzó a construir una especie de sarcófago para contener la radiación del reactor número 4, que se terminó a fines de precisamente ese año, del 86, de manera muy precaria. Y después se fueron apagando los otros reactores de la central nuclear. El reactor 2 se apagó el 90, el tercero el 96 y el cuarto el 2000. Y desde ese entonces, Chernobyl es una planta nuclear apagada, por decirlo de alguna manera, pero que producto del accidente continuaba generando radiaciones. El sarcófago inicial era demasiado precario y por eso, tal como se comentó al inicio de la nota, se construyó un segundo, mucho mayor, mucho más poderoso y que efectivamente es el que cubre completamente esto hasta el día de hoy. Las consecuencias, bueno, Chernobyl es el nombre del reactor, de la planta nuclear, perdón.
Chernobyl está a 15 kilómetros, la ciudad de Chernobyl, pero la ciudad de Pripyat está a solo 3. Y esa es la ciudad en donde vivía la mayor parte del personal que operaba la planta. Y que también se demoraron en evacuar, y eso significó que ellos también se expusieron de manera peligrosísima a niveles de radiación. Según informes de la ONU, a la vuelta de los años, se calcula que sumando a la gente que murió en las primeras horas, días, y sobre todo a la gente que se contaminó, y las consecuencias que eso tuvo, se podría decir que al menos 4.000 personas murieron producto del efecto de la radiación producto del accidente. En el tiempo. Claro, no de manera inmediata. En los años posteriores, ¿te fijas? Y eso lo que hace es, en primer lugar, obligar a la Unión Soviética a cambiar los estándares de su tecnología nuclear. Y también en Occidente esto tuvo un impacto porque también obligó a una introspección, a una revisión profunda de cuáles eran las medidas, protocolos, calidad de materiales, etcétera, en las plantas nucleares de Estados Unidos, de los países europeos y otras regiones del mundo. Le dio mucha mala fama a la energía nuclear a propósito de este accidente, si ya la tenía, producto de el desarrollo de armas nucleares. Claro, exactamente. Se volvió muy impopular porque todo el mundo temía que un accidente similar ocurriera en su país, en cerca de su ciudad, etcétera. Y bueno, posteriormente con el accidente nuclear de Fukushima en Japón, eso se vio profundizado, entendiendo que la planta nuclear de Fukushima estaba diseñada para resistir un terremoto grado 10, pero no para resistir un terremoto y un maremoto, que es lo que inunda la planta y genera el colapso. Entonces, claro, ahí también uno se ve en la disyuntiva. ¿Cuál es finalmente el estándar óptimo para este tipo de instalaciones que, hay que decirlo, son sumamente importantes, ayudan a la generación de electricidad, energía, calor, tiene este peligro, ¿verdad? Pero también si uno lo pone en la mesa en términos de ahorro, en términos de presupuesto, construcción, es una inversión que se paga sola. No estoy defendiendo necesariamente el uso de energía nuclear, pero me parece que demonizarla tampoco corresponde, sobre todo tomando en cuenta la escasez de accidentes de este tipo en el tiempo. Francia ha apostado mucho por esto. Francia ha apostado mucho por eso. Alemania, por ejemplo, durante el gobierno de Angela Merkel, apostó por todo lo contrario, por desnuclearizar a Alemania, cosa que comenzó a ser reevaluado después de la invasión rusa a Ucrania por el tema del corte del flujo de gas ruso hacia la Unión Europea. Entonces ahí Reino Unido también ha tenido una apuesta importante en ese sentido. Y bueno, Chernobyl de algún modo tuvo un segundo momento histórico a partir precisamente de la invasión rusa a Ucrania. Porque tú recordarás que la invasión del 24 de febrero del 2022 se da por 3 frentes distintos. De sur a norte, desde la ocupada península de Crimea, de este a oeste, pasando por el Donbass, la frontera entre Rusia y Ucrania, y en ese entonces Rusia había desplegado un enorme contingente de tropas en Bielorrusia, argumentando que iban a realizar ejercicios militares conjuntos, pero que la verdad al final fue que Bielorrusia permitió el paso de esas tropas por su territorio para invadir Ucrania de norte a sur. Y en ese proceso ellos pasan por Chernobyl. ¿Por qué? Porque en el fondo Chernobyl está en la ruta más corta para llegar a Kiev, la capital de Ucrania. Y en ese contexto, primero hubo combates alrededor de la planta nuclear. Y después los rusos tomaron el control de las instalaciones, reteniendo a cerca de 200, 300 operarios ucranianos, hasta que finalmente, el 2 de abril del 2022, las fuerzas ucranianas retomaron el control del norte del país y con eso también recuperaron el control de la apagada central nuclear de Chernobyl. Fue escenario también ahí de enfrentamiento y de la guerra igual, ¿eh? Y que, hay que decirlo, no fue el único episodio, porque también Rusia se apropió de la planta de Zaporilla. Zaporilla tiene 6 reactores, es una planta nuclear ucraniana. No solamente es la más grande de Ucrania, es la más grande de toda Europa. Y hasta el día de hoy, Zaporilla está en manos rusas.
Constantemente el gobierno ucraniano ha exigido su devolución, otros gobiernos también, etcétera, pero eso no se ha concretado, lo cual abre un escenario particularmente llamativo porque hay acuerdos internacionales respecto de que no hay que combatir alrededor de plantas nucleares ni intentar convertirlas en blancos o blancos propios para ser capturados. Y esto claramente rompió todo ese tema. Así que ahí hay otro flanco abierto en donde el tema nuclear y la sombra de Chernobyl volvieron por un tiempo a esta época. Sí, claro. Lo de Zaporilla igual llevó a que los organismos internacionales, la Agencia de Energía Nuclear, la agencia, Claro. La Agencia pidiese- Internacional de Energía Atómica. Claro. pidiese poder ir a evaluar lo que Exacto. sucedía allí en medio de la guerra, con la resistencia de Rusia, los reclamos de Ucrania, ¿no? Un lío. Con el señor Grossi, en argentino, También que ahora es postulante a es Naciones Unidas, competidor competidor de la Bachelet, expresidenta Bachelet. está a cargo de esa situación. Bueno, Claro. que la historia es muy larga, podríamos estar toda la mañana. Pero bueno, a 40 años de Chernobyl, lo recordamos aquí con Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Que tengas un muy buen fin de semana. Muchas gracias a ti también. Doble clic. ¿Necesitas consultar con un especialista? Bueno, en Indisa Maipú y en Indisa Providencia puedes agendar tu hora en áreas como ginecología,